algún problema de conexión. ¿Qué vimos de la regla de la cadena? ¿Para qué nos servía la regla de la cadena? Nos servía para derivar funciones, ¿sí? En la mayoría de los casos que nosotros vamos a trabajar con funciones compuestas. Entonces, la regla de la cadena es fundamental. Entonces, ¿qué era lo que nosotros decíamos? Decíamos que si nosotros teníamos una función y igual a una f de u, donde u era una g de x, ¿sí? Es decir, que teníamos una función y que era una función compuesta. Su derivada, la regla de la cadena, es f' en g de x por la derivada de g. Dicho de otra manera, f' en u por u'. Esa es la regla de la cadena. Que si nosotros utilizamos la notación de Leibniz de diferenciales, creo que se nos va a hacer o se les va a hacer más sencillo para ustedes recordar. ¿Sí? Si estamos dentro de esta situación, nosotros vamos a decir que la derivada de y respecto de x es igual a ¿qué? A la derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de x. En definitiva, es la misma situación, distinta notación. Pero esto quizás les resulte más sencillo de entender. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros tenemos y igual al seno de x cuadrado, vemos claramente que tenemos una función compuesta, porque tenemos una función de otra función, donde la función de adentro, vamos a decir, es nuestra función u, y la de afuera, nuestra función f. Entonces, ¿qué nos dice la regla de la cadena? La derivada de y respecto de x va a ser la derivada de y, pero respecto de u. Esto es u, la derivada del seno de u es el coseno de u, o sea, coseno de x cuadrado, por la derivada de u, que es x cuadrado, respecto de x, por 2x. ¿Lo ven? ¿Quién es cada parte de la regla de la cadena? Díganme si lo ven, porque acuérdense que yo a ustedes no los veo. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la receta, digamos, para encontrar derivadas de funciones compuestas utilizando la regla de la cadena? Primero, tengo que identificar cuáles son las funciones. Segundo, tengo que identificar cuál es la función de afuera, ¿sí? Y después empezar a derivar de afuera hacia adentro. ¿Puedo borrar acá? Sí, profe. Bien. Vamos a ver otro ejemplo para entender lo que decimos y a ver cómo lo ponemos en práctica. Supongamos que yo tengo y igual logaritmo natural de x cubo más 3x. Está claro que es una función compuesta, ¿sí? ¿Cuál sería la función de afuera?
El logaritmo natural. El logaritmo natural. Que aplica sobre la polinomial. ¿Sí? Entonces, la primera derivada que yo tengo que hacer es la del logaritmo natural. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? 1 sobre X. 1 sobre X. 1 sobre x. Muy bien. Nada más que acá, ahora, mi x es todo esto. Así que va a ser 1 sobre x cubo más 3x. Esa es la derivada del logaritmo. La regla de la cadena, tengo que multiplicarlo por la derivada de u. La función de adentro. ¿Cuál será la derivada de u? 3x cuadrado más 3. 3x cuadrado más 3. Y ahí está. Tercera receta. ¿Cómo sé si la hice bien? Bueno, yo identifiqué dos funciones. La exterior el logaritmo, la interior la polinómica. Tengo que tener dos derivadas. La derivada de la de afuera, la derivada de la de adentro. ¿Lo ven? Sí, profe. Profe, tengo una duda. ¿Siempre van a tener esa forma de la función dentro de otra función? ¿Nunca van a poder ser más dentro de una, más de dos dentro de una? Claro que sí. Pueden ser muchísimas funciones compuestas. Pero eso es lo bueno de la regla de la cadena. Y por eso se llama regla de la cadena. Porque se van encadenando todas las derivadas. Es decir, fíjate, Sofía, si yo, por ejemplo, tuviera así, una f, que es una i que es una f de u, y una u que es una g de t, y una t que es una h de x. ¿Sí? Por ejemplo, ahí voy a tener tres encadenadas. ¿Y qué voy a tener? Una i que va a ser una f de una h de x. 1, 2, 3. Ahí tengo tres. ¿Lo ves? ¿Y ahí cuál sería la U? Bueno, pará, acá, ¿qué te cambia la fórmula? Por eso quizás te resulte más simple si lo hacemos con la notación de Leibniz. Si yo quiero la derivada de y respecto de x, va a ser la derivada de f, o sea, ¿sí? Respecto de u, por la derivada de u, que es función de t, respecto de t, por la derivada de t, que es función de x. Entonces ya no tenés una u, o sea, una función de adentro, tenés dos funciones. ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Supongamos que yo tengo logaritmo del seno de x cuadrado más 2x. ¿Lo ven? ¿Ven las tres Sí, funciones? profe. ¿Ven las tres funciones? Sí, profe. Bueno, empiezo a derivar desde afuera hacia adentro. La primera que voy a derivar es el logaritmo. La derivada del logaritmo dijimos 1 sobre x. Nada más que ahora, ¿cuál es el argumento de mi logaritmo? ¿Cuál es mi x? Seno de X cuadrado más 2X. Todo eso. Entonces va a ser 1 sobre seno de x cuadrado más 2x. Esa es la derivada del logaritmo. Ahora tengo que derivar el seno. Derivar el Coseno. seno, Coseno. ¿Pero de quién? De mi De argumento. X, ajá, del De argumento. X al cuadrado más 2X. Más 2X. X al cuadrado más 2x. Muy bien. Y ahora sí, la derivada de la última, la polinomial.
que va a ser 2x más 2. ¿Lo ven? 3 funciones, 3 derivadas. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a ver si entendieron. Vamos a ver si entendieron. Deriven eso. Profe, ¿dice logaritmo o coseno? No, no alcanzo a leer. Coseno. Ah, bien. Coseno de x cubo más 3. Derívenlo. Profe, Marco. me quedó seno de x cubo más 3 por 3x cuadrado. No es menos seno. Es menos seno. Menos seno. Muy bien. Están afiladísimos. Me encantó. Esa es la derivada. Y ya está. ¿Lo ven? Ahora, veamos otro ejercicio. Supónganse que y sea igual a raíz de x por el logaritmo de 2x. Pregunta que surgía o que surgió en la clase de práctica. ¿Qué hago acá? ¿Aplico el producto? ¿Aplico la regla de la cadena? Aplico el producto y la regla de la cadena. Yo nunca tengo que perder de vista cuál es la operación que yo estoy teniendo en la función. Yo tengo un producto. Y por lo tanto, el álgebra de derivadas me dice que para derivar un producto, tengo que hacer la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esa es la regla para derivar un producto. Bien. Profe, ¿esto lo puede escribir más abajo que justo me tapa una cosita Lo único que puse fue la fórmula del producto. Entonces, acá tengo un producto. Si voy a derivar, tengo que derivar el producto. Y la fórmula dice, la derivada del primero, la derivada de la raíz de x. 1 sobre 2 por raíz de x. Bien. Por el segundo sin derivar. Como está. Más el primero sin derivar. Por la derivada del segundo. 1 sobre 2x. Hará un poquito. Cuando voy a hacer la derivada del segundo, me doy cuenta de que es una función compuesta. Entonces, para derivar el logaritmo de 2x, tengo que aplicar la regla de la cadena. No hay otra forma de derivarlo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de 2x? 1 sobre 2x. ¿Te falta algo más? Más 2. No, ¿por qué más 2? Porque hay que derivar 2x ahora. Por 2. Por 2. Ah, por la derivada de 2x, que es 2. Ahora sí. Entonces, ¿vieron cómo se aplica la regla de la cadena? Cuando tengo que derivar una función que es compuesta en el momento que me toque derivarla. En un producto,
En este caso me toca derivarlo cuando voy a completar acá la fórmula. Recién ahí. ¿Por qué? Y porque es la única forma de derivarla, función compuesta. Sin regla de la cadena no sé derivarla. Eso, digamos, responde a la pregunta de ustedes, ¿cuándo se aplica? ¿Cuándo no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, 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 profe, sí. Gracias, acuérdense que gracias a Meet no las estoy viendo. Bien, ¿entienden cómo lo hicimos? ¿Tienen alguna duda de este ejercicio? Yo, profe, ¿cómo, cuándo sí, cuándo no? ¿Cuándo sí, cuándo no aplico la regla de la cadena? Claro. ¿Cuándo sí? Cuando tengo que derivar una función compuesta. ¿Cuándo no? Cuando la función que derivo no es compuesta. Pero me refiero, el cuándo sí, cuándo no, que vos haces alusión a lo que yo dije, es cuando yo tengo este tipo de ejercicio, ¿cómo sé cuándo tengo que aplicar la regla de la cadena y cuándo no? Porque acá tengo un producto. Entonces voy a derivar el producto. Voy a seguir mi fórmula de derivación de un producto. ¿Y cuándo voy a aplicar la regla de la cadena? Cuando me toque derivar la parte que es una función compuesta. ¿Entendiste, Sofía? Sí, profe, gracias. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio que van a hacer ustedes. Y con esto me va a quedar claro si entendieron o no entendieron. ¿Se ve? Logaritmo natural de x cuadrado más 3 sobre coseno de x. Por favor, deriven. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí, Sofía? Acá puedo aplicar la derivada de las fracciones, esa que están en las propiedades La derivada del cociente. del cociente. No podés, debés aplicarla. Es la única forma de derivar un cociente. Ok, profe, gracias. Bien. ¿Te acordás la fórmula? Creo que sí. Esa, Sofía. Yo lo hice, profe, pero no sé si me quedó bien. Bueno, espérate un ratito. Vamos a darle tiempo a que terminen y ya lo hago yo y ahí te das cuenta si lo hiciste bien. Vos revisá la fórmula, revisá que no te hayas comido nada, revisá cuando te tocó derivar la función compuesta, si tenés tantas derivadas como funciones tenés. Profe, ahí serían tres funciones. En el numerador tenés la composición de dos funciones, la logarítmica con una polinomial.
¿Terminamos? Sí, profe. Muy bien. ¿Elena habló? No, pero No, yo también Martina. no la hice. Bueno, tengo un cociente, así que voy a derivar el cociente. La fórmula me dice, derivada del numerador. El numerador es una función compuesta. Entonces, para derivar este numerador, tengo que aplicar la regla de la cadena. La función de afuera es el logaritmo, la de adentro es la polinomial. Bueno, la derivada de esto va a ser la derivada del logaritmo, 1 sobre x cuadrado más 3, por la derivada de la función de adentro, 2x. Eso, todo eso, es la derivada del numerador. Eso ahora lo tengo que multiplicar por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar, logaritmo de x cuadrado más 3, por la derivada del denominador, la derivada del coseno menos seno de x, sobre el denominador al cuadrado. ¿Qué es lo que me queda hacer? Y arreglarla un poquito. Esto me quedará 2x coseno de x sobre x cuadrado más 3, menos con menos más, logaritmo natural de x cuadrado más 3 por seno de x sobre coseno cuadrado de x. Y si me lo dejan ahí, para mí está bien. ¿Se puede seguir trabajando algebraicamente? Por supuesto. Puedo realizar esta suma y después incorporar este denominador. Pero me doy por satisfecho si me lo dejan acá. Profe, ¿por qué el menos seno de x ahora pasa a ser un signo positivo? Por ese. Menos por menos. Más. Profe, no entiendo dónde puso 2x y al lado, al final, al principio, hay 2x. Por coseno de x. Ah, está bien. Es que no veo bien, por eso le pregunto. Ah, acordate de mejorar tu resolución de recepción. Sí, sí, la mejoré, pero creo que me anda mal el internet, por eso. Ah, puede ser. Yo la puse en la máxima, pero si ustedes tienen que poner lo mismo en la recepción para ver bien. Acordate que el Meet arranca con la más barata que tenés. Profe, ¿y por qué el logaritmo ahora es positivo si es negativo al principio? Menos por menos. Ah, Creí que ya te había contestado esa pregunta, Sofía. bueno, perdón. No pasa nada. Pero acá tenés un producto, mirá, Sofi, tenés un producto de dos cantidades negativas. Por lo tanto, el resultado va a ser el producto, pero el positivo, de ambas. ¿Sí? Profe, le hago una pregunta, y entre entre el producto, ¿se podría aplicar lo de la función, lo de la derivada de los productos? Eso que es la derivada de f por g más f por g derivada Sí, ¿en qué producto? en lo menos logaritmo natural. ¿Acá? Sí, Claro, si tuvieras que volver a derivar esta función, acá tendrías que aplicar la del producto, correcto. Pero digamos, en la función original no tenés ningún producto. Por eso la derivada termina acá. Ahora, si yo te doy esta función, olvídate lo de arriba, te doy esta función y te digo derívela, acá tenés que aplicar la derivada del producto, correcto. ¿Y va a hacer eso, profe? Sí. Es el tema que vamos a ver dentro de un rato. ¿Quedó entendido esto? sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bien. Entonces,
Voy a cortar acá la grabación para ver. Tac.